Mientras Hajime sostenía la punta de Donner en la cabeza de Kaori, inconscientemente y por la furia estaba liberando habilidades dirigidas y enfocadas principalmente en la intimidación. Estas eran sed de sangre, terror y presión del más fuerte. A lo largo de la historia, Hajime las había utilizado en varias oportunidades para evitar los conflictos. En muchas oportunidades cuando entraba a tabernas del gremio de aventureros para que los aventureros bárbaros no se acercaran a sus chicas, solía activarlas ligeramente para que ninguno se acercara a su grupo. Y cuando realmente estaba molesto por alguien, pero no al punto de lastimarlo, ejercía estas habilidades enfocadas en una persona, y esto generaba de que ella se desmayara del miedo. Ahora, por primera vez Hajime, en lo largo de sus 5 volúmenes de lo que va adaptado, nunca se había enojado tanto con una persona hasta este momento. La furia de sentir de que había fallado en proteger a alguien importante para él se apoderó de su conciencia, y realmente él estaba enfocado en buscar hacerle el mayor daño posible a su enemigo. Si no podía matarlo, lo destruiría de otras formas sin necesidad de erradicar su existencia de este plano. Estas amenazas hicieron que aquel espíritu vengativo, así como lo decía nuestro narrador de Dragon Ball Z, sintiera el verdadero terror incluso aún después de haber muerto. Cuando este mismo se vio en la obligación de soportar toda la presión que Hajime estaba liberando sobre ella, una sola idea empezó a cruzar por su mente. Quiero desaparecer, quiero desaparecer, quiero desaparecer de este mundo. Si permanezco aquí, voy a sufrir mucho más de lo que he hecho antes en vida. Realmente estaba aterrada por el monstruo a quien nunca debía haber hecho enojar. Su deseo por desaparecer de este plano y trascender se hacía cada vez más fuerte, hasta que finalmente una luz empezó a iluminar su cuerpo. No es que ella haya accedido voluntariamente a abandonar el cuerpo de Kaori, no. De hecho, esta sacerdotisa previó que algo similar como esto podría ocurrir. Entonces, utilizando su habilidad de hechizo retardado, casteó una magia conocida como consagración, aquella principalmente usada para exorcizar espectros malignos y vengativos. Una vez ella perdiera el control de su cuerpo, la cuenta regresiva empezaría a contar, y solo fue cuestión de 2 minutos de retraso en el que finalmente esta magia se activó y hizo que el espíritu fuera exorcizado yendo al más allá. Estos son los pequeños datos que el anime no animó, pero que aún viven en su novela. Así que, mis queridos servidores que me acompañan a este video, por favor, los invito a que se acomoden, pues este amigo, el viejo Mikael, te va a hacer un pequeño contraste sobre el capítulo que salió el día de ayer de Aifureta, Shokugyo de Sekai Saikyo, en su capítulo número 6. Así que si te interesa, por favor acomódate, saca unas papitas, porque empezaremos con número 1. La masacre del pasado, el momento en el que los humanos traicionan a los demonios y a los semi-humanos, fue premeditado para que no existiera ningún sobreviviente. De hecho, mientras ocurría esta carnicería, varios de los demi-humanos, que eran de las razas acuáticas, trataron de saltar a el mar para poder escapar. No obstante, sus carniceros también pudieron prever esta situación, y abajo, alrededor del barco, habían varios botes esperando a quienes se habían a tratar de saltar hacia el alta mar. Una vez clavaban en el agua, espadas atravesaban sus pechos o flechas destruían sus cráneos. Realmente de aquella masacre solamente pocos pudieron salvarse, y fueron quienes le transmitieron esta información a el Libertador para poder volver a grabar esta imagen y que en un futuro la gente pudiera reverla. Y otro aspecto de esta alucinación es que después de la masacre del barco, esta no termina ahí. Siguen dentro de la prueba, y Hajime junto a Kaori son incentivados a adentrarse al barco y bajar hacia las profundidades. Dentro de esta cabina encontrarían bastantes cosas de terror y espeluznancia, ya sean mujeres araña de cabello largo, fantasmas, caballeros sin cabeza, entre otros monstruos de ultratumba que a Kaori sinceramente le causaban bastante pánico y terror. Hajime no estaba sufriendo tanto esta incertidumbre debido a que le recordaba sus días en lo profundo del laberinto de Orcus, una oscuridad total en la que no sabías qué es lo que podría salirte de las paredes y tratar de matarte.
tenía una fuerte fortaleza mental, cosa que carecía su compañera y por la cual ella se vivía abrazándole la espalda para tratar de no ver el terror. Número 2. Cuando Hajime sintió la trampa de la cuerda y las trampas físicas disparadas hacia su dirección, según el anime, él sería quien las destruiría, pero en la novela, esta sería Kaori, quien utilizaría una barrera santificada para bloquear todos estos ataques, y después, aquella neblina los empujaría hasta el fondo del navío. Hajime fue capaz de resistir gracias a que utilizó la habilidad de transmutación en sus botas para generar pinchos en la suela de sus pies y luego clavarlos al suelo fijando su posición. Un truco recurrente por su parte, suele utilizarlo muy seguido, pero Kaori no tuvo ese tiempo de reacción y la barrera que había formado fungió en su contra para que Hajime no fuera capaz de atraparla, de agarrarla entre sus brazos y evitara que saliera a volar. Número 3. Sobre cómo Kaori fue poseída por ese fantasma. La novela le dedica un párrafo acerca de esa situación. Después de que ella saliera a volar a lo profundo del barco, se levantó rápidamente y asustada miró hacia sus alrededores. No obstante, sintió que de repente una mano le tocó el hombro. Por un momento pensó que era Hajime quien había bajado hasta su rescate, pero después de escuchar los disparos en lo profundo del barco, sabía de que no podía ser él, pues él se encontraba luchando, y cuando giró lentamente su cara, ahí la encontró, una figura de una mujer sin rostro, bastante huesuda e increíblemente alta, estaba parada justo detrás de ella. El terror que le causó tal escena hizo que Kaori finalmente se desmayara, y con su conciencia apagada, aquel espectro fue capaz de posesionarse de su cuerpo. Número 4. ¿Cómo llegamos a esta situación en donde Kaori estaba en la espalda de Hajime? Estos aún se encontraban dentro de la ilusión y Hajime le propuso tiempo para que ella pudiera descansar y empezar a caminar. No obstante, cuando le dio la espalda, ella aprovechó y le saltó por detrás aferrándose como una garrapata, diciendo de que no sabían exactamente cuánto tiempo el círculo mágico que lo sacaría de este lugar estaría disponible. Además es un laberinto, no pueden darse el lujo de andar descansando cada segundo. Lo más eficiente sería que él la cargara mientras ambos salían de la prueba. Sin manera de contraargumentar esos argumentos, Hajime acepta y la sube en su espalda. Número 5. Sobre las pruebas que tuvieron que afrontar Shia, Tio y Yue. Ellas también tuvieron que vivir algo similar a lo que Hajime y Kaori vieron con la guerra en el mar, y fue la devastación de los demonios en una ciudad humana. Resulta que, aparentemente los demonios habían atacado a un pueblo humano, y ellos en defensa habían declarado la guerra contra la otra raza. No obstante, sus enemigos eran más poderosos y estos eventualmente azotaron todo el país. Por desgracia, lo que realmente había pasado es que la Iglesia de la Luz, predecesora a la Iglesia General que existe actualmente, planeó todo esto y fueron los mismos humanos quienes masacraron a su pueblo para tener una justificación válida para ir a la guerra. Lo que no esperaban es que los demonios fueran más fuertes y ellos finalmente llegaran hacia la capital humana. Lo que las tres presenciaron fueron actos atroces y temerarios por parte de ambos bandos, y sobre todo la locura de los mismos humanos, pues ellos pensaban que su Dios los había abandonado y para volver a obtener su favor tenían que ofrecerle sacrificios, y trajeron a más de 50 niños dentro de la catedral y ahí los masacraron, los sacrificaron a todos en nombre de Eito con la esperanza de que él se pusiera de su parte en esta guerra. La escena fue bastante atroz. Shia miró cómo los cuerpos de todos esos infantes estaban desperdigados por todo el piso. Las náuseas recorrieron su cuerpo y estuvo a punto de vomitar. Después, lo que pasaría sería una masacre. Los demonios llegarían al recinto y exterminarían a todos. Finalmente la prueba terminaría cuando Shia, Tio y Yue empezaron a utilizar magia. Las ilusiones miraron hacia su dirección y empezaron a atacarlas. Finalmente este trío destructor logró destruirlos a todos.
Número 6. Sobre el golpe que le dio Hajime a Tio. Hay dos diferencias principalmente. La primera es que no fue una patada en el trasero, sino fue una bofetada en la cara. Seguramente lo censuraron para que no quedara como violencia contra la mujer. Y la segunda es que después de haberla recibido, Tio empezó a recontorsionarse en el suelo. Se levantó con una cara de éxtasis y suplicaba a Hajime que le diera otro, solo otra más. Esto enfurecía cada vez más a Hajime, pero no sé si al final le complajo su deseo. Después pasa al siguiente plano en donde Yue inquisitivamente empieza a hablar con Kaori. Número 7. Cuando Kaori explicó las condiciones por las cuales ella besó a Hajime, Shia le dijo: te pasó exactamente lo mismo que a mí. Ambas se miraron y como si fueran amigas dijeron: oye, entonces ¿qué te parecería si ambos lo robamos juntas? Al escuchar esas palabras, Hajime volteó rápidamente hacia la dirección donde ocurría esta conversación y vio que los ojos de ambas chicas parecían las de lobos mirando hacia su presa. Por un momento el frío recorrió su espina dorsal y empezó a sentir miedo. Hajime suele preocuparse bastante porque Shia un día de estos se cole a su habitación y lo trate de acceder forzosamente, trate de violarlo. Y de hecho era una preocupación real porque las habilidades físicas de la conejo cada vez se incrementaban más y más. De hecho sospechaba que en este momento, hablando en términos de fuerza física, ella posiblemente ya estaría a la par o fuera más fuerte que él. Entonces, si esta tratara de obligarlo, no sabría si fuera capaz de resistirse. Pero ahora que ella tenía una aliada, había un motivo más para preocuparse. Número 8. Amigos. Después de que Kaori decretara el desafío y Yue lo aceptara, esta le dice: pero sabes, Yue, yo no te odio al final de la historia. De hecho, siento que eres una amiga mía. Yue por un momento pone una cara de incertidumbre. No sabía exactamente el significado de la palabra amiga. Y ella le explica que en Japón existe una forma de amistad conocida como la rivalidad, en la que ambas personas pelean constantemente para competir por algo, pero a final de cuentas se llevan bien. Esa era la perspectiva que Kaori tenía con Yue, y ella al escuchar eso, al escuchar algo del mundo de Hajime, sonríe y dice que no estaba mal. Número 9. Sobre la emputada que se metió Hajime después de escuchar la magia que había adquirido, el poder de la regeneración. Él dijo: oh santo cielo, de todos los lugares en los que podría estar, aquí estaba. Malditos sean los libertadores. ¿Por qué se enojó? Pues resulta que en el bosque de los demihumanos, en donde se encontraba la tribu de los padres de Shia, los Hawila, existía un gigantesco árbol que era la entrada a otra mazmorra, a otro calabozo, y para poder acceder se necesitaba la magia de restauración. Pero según la posición geográfica en la que estaban ellos ahora mismo, se dieron cuenta de, por así decirlo, el cinismo de los libertadores, pues estaban al otro lado del continente. Si querían acceder a esta mazmorra, tenían que conquistar la que se encontraba en las profundidades del océano, que estaba al otro lado del mundo, y una vez conquistada, volver a hacer un retorno y llegar allá. Doble viaje, no podían hacerlo todo en uno solo, y eso fue lo que más molestó a Hajime. Número 10. No, eso no pasó así. ¿Cómo ellos fueron expulsados del calabozo? Después de ver la proyección de la antigua libertadora, el agua empezó a elevarse hasta llevarlos a el techo de la habitación. Como los acontecimientos estaban pasando tan rápido, Yue no tuvo tiempo de utilizar la magia de espacio para teletransportarse afuera, y Hajime en última instancia reunió a todo el grupo, las abrazó al mismo tiempo y activó su habilidad piel de diamante para poder resistir el impacto y servir como escudo para que ellas no se lastimaran. No obstante, antes de que estos contactaran contra el techo, este se abrió de golpe, haciendo de que todos fueran eyectados de este lugar como si fuera un volcán submarino. Saliendo por los aires del lecho marino, finalmente Kaori y Yue utilizan una barrera para generar aire dentro y desplazarse dentro del agua, y ahí es cuando aparecería este desastre natural, el devorador. Número 11. Ahora es bastante triste decir de que la batalla contra el devorador fue muy resumida, cuando en su novela esta era épica. Un combate en donde se dividía por dos fases. La primera fue omitida,
cuando todo el grupo se encontraba en las profundidades del océano, Hajime sacó de su tesoro oculto el submarino con el que habían venido. Todos se introducieron en él, pero de repente este monstruo rodeó el submarino y se lo tragó dentro de su estómago. Hajime hacía lo posible para luchar contra él, pero este derretía las paredes de su armazón. Finalmente grietas empezaron a presentarse. Hajime le dio máscaras de oxígeno a todo su grupo y tuvieron que evacuar, bucear en el océano. Para entonces, Hajime le dijo que tenía que utilizar su carta del triunfo y le pidió a Yue castear el hechizo de teletransportación, pero para eso ella necesitaba por lo menos 40 segundos. 40 segundos en los cuales el grupo tenía que sobrevivir a los ataques del devorador. Hajime saca de su tesoro oculto una especie de bóveda. Hace que todos entren en esa esfera circular y luego, cuando el devorador trata de devorarlo con su líquido, Hajime constantemente sacaba del cajón del tesoro metales, y empezaba a transmutar las paredes del objeto para que, a la par en la que eran derretidas, también se regeneraran. Y así resistió durante 40 segundos hasta que Hajime hasta que Yue pudo activar el hechizo de teletransportación y llevarlos a 100 metros sobre el nivel del mar. Una vez en ese punto, la gravedad reclamó por lo que era suyo y todos empezaron a caer en caída libre. Pero ahí fue cuando Tio se transformó en su forma de dragón negro y los atrapó a todos. Cuando pensaron que finalmente habían logrado escapar, es cuando el devorador nuevamente hace su aparición controlando el océano y generando un tornado de agua, el cual golpea violentamente a todo el grupo. De no ser porque Kaori libera una barrera protectora, el impacto hubiera noqueado a todo el grupo y se habrían ahogado en las profundidades del océano. Pero resistieron. Y una vez ahí, todas las chicas empezaron a presenciar la desesperación, pues no sabían cómo enfrentar a su oponente. De hecho, la mayoría se había rendido. Shia se acercó a Hajime y le dijo que antes de morir quería recibir un último beso de parte de él, y Tio también decía lo mismo. No obstante, todas se quedaron sin palabras cuando contemplaron la mirada de determinación que estaba en la cara del chico. Él no se había rendido, de hecho estaba buscando la forma de destruir a su enemigo y sobrevivir. Si el hombre en el quien más confiaban en el mundo no se había rendido aún, entonces ellas tampoco lo harían. Voltean hacia su oponente y con determinación nuevamente lo desafían. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo es que el anime corta momentos tan épicos? Número 12. Esto también es triste. Otro de los momentos épicos de Hajime cuando empieza a fabricar armas que destruirían al devorador. Y es el estado de concentración en el que él entró para poder fabricarlas. Sabía que el tiempo era oro, entonces activó su habilidad, velocidad de la luz, para acelerar la velocidad de sus pensamientos y movimientos corporales, y después activó romper el límite para que su velocidad de procesamiento fuera incluso mayor. Este poder rojizo empezó a envolver su cuerpo y así trabajaba a una velocidad superior a la de las máquinas mientras fabricaba esos torpedos que eventualmente le lanzaría al monstruo. Fue capaz de crear en total 120. Y su función no era la de explotar, sino que eran conductos que conectaban un espacio con otro. Primero se aseguró de moler grandes cantidades de roca ígnea que explotaba, muy similar a la de la pólvora, y después creaba estos cohetes que cuando se introducían en el cuerpo del devorador, lo que haría serían regar esta pólvora alrededor de todo su cuerpo, y luego, cuando finalmente toda ella recorriera su sustancia, sería cuando empezaría la ignición. Por otro lado, algo más que estaba olvidando es cómo Hajime llegó a la respuesta para derrotarlo, pues resulta que él meditó sobre toda la batalla y toda la conquista del calabozo hasta ahora, porque cuando estos escaparon rompiendo el suelo, él no lo siguió, y ahí recordó que esta bestia seguramente no lo hizo porque estaba ocupada en recomponer los pedazos de gelatina que habían sido carbonizados en la batalla anterior, y por eso prefirió optar por reconstruirse a perseguirlos.
Número 13. Con esta escena definitivamente me quedó muy claro. El estudio no le está poniendo muchas ganitas para hacer la segunda temporada. La cantidad de peces que atacaría el devorador no eran unos pocos como se mostró ahí en el anime, sino de que realmente su número ascendía a los millones, cientos de miles, los cuales eran dirigidos por Lee-san, utilizando su habilidad de telepatía. El cardumen tan gigantesco de peces rivalizaba con el monstruo de más de 30 metros que tenía la misma altura de un edificio, y resistiendo durante 3 minutos, todos estos peces se sacrificaban mientras eran devorados por esta bestia. Así fue como debió haber pasado la escena. Número 14. ¿Sabían ustedes que todas las chicas del grupo de Hajime estaban bastante preocupadas por la amistad de ambos, de su señor con el de Lee-san? Es que la relación entre ambos era tan cercana que incluso desde la perspectiva de ellas, Hajime era más cercano e íntimo con un pez que con estas chicas, lo cual las sorprendió bastante y las preocupó. Supongo que esto es lo que se llamaría amistad entre hombres. Kaori empezó a preguntarse, ¿sabía que Hajime no había hecho amigos a lo largo de todo el viaje hasta otro mundo? Pero aún así, se sorprendió bastante al saber que su primer colega era un pez. Y por último dato, ¿sabían ustedes que Lee-san está casado? Tiene hijos e incluso les dijo a Shia y Hajime que el día que tuvieran hijos, por favor se los presentaran, y así él le presentaría también a su familia y sus hijos podrían jugar juntos. La noticia eferveció la mente del sujeto y dijo, santo cielo, Lee-san está casado, pensé que era un vagabundo, pero no, resulta ser un padre perezoso. Jaja. Y bueno, señores, eso sería más o menos todos los datos del capítulo número 6 de Arifureta. Si te gustó el video, por favor dale like, me gusta y comparte. Sin nada más que agregar, pues nada, mi hermano, te deseo una feliz tarde y descansa. Yo me voy a farrear. Adiós.